Vamos a resolver el ejercicio 73 de la sección 10.2 del libro de cálculo integral de Stewart, séptima edición. Este punto nos dice lo siguiente. Una cuerda se enrolla alrededor de un círculo y después se desenrolla manteniéndose tensa. La curva trazada por el punto P en el extremo de la cuerda se llama involuta del círculo. Si el círculo tiene radio R y centro O y la posición inicial de P es R,0 y si el parámetro θ se elige como en la figura, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la involuta son x es igual a R por coseno de θ más θ por seno de θ y y es igual a R por seno de θ menos θ por coseno de θ. La figura que nos da el libro es esta. Entonces hay que dibujarla de forma fiel a la ilustración del libro con el método para dibujar una involuta. ¿Cómo se dibuja una involuta? Para dibujar la involuta hay que primero dibujar el círculo, hallar su centro y después hallar imprimir dentro del círculo los ejes coordenados que representan a la X y a la Y, al eje X y al eje Y. Hallamos los ejes coordenados ahora sacamos un radio en el ángulo que deseemos, no importa, un ángulo X. En este caso yo lo sacaré de 60 grados. Ahora dibujamos una recta tangente a este círculo que sea perpendicular al radio que hemos escogido. Dicho esto, hallamos la distancia entre el punto donde es perpendicular la tangente y el radio hasta el punto donde la curva pasa por el eje X. Esta distancia, y con el compás hacemos la circunferencia hasta que toque la tangente. Este punto donde se cortan la tangente y el semicírculo sería el punto P de la involuta. Ahora podemos ver que el ángulo desde el origen hasta el radio R es igual a θ, como ven en la figura. El punto donde se cortan la tangente y el radio R es el punto T. Y el punto P donde se corta la circunferencia que va dejando
la, la recta TP sería la cuerda que se va desenrollando y la circunferencia sería la curva que va trazando este punto imaginariamente. Pues como la, como la cuerda TP se va desenrollando rectamente, siempre va a estar tangente a algún punto de la circunferencia, a algún punto X, Y. Recordemos que la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r, que sería el radio, que es lo mismo que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1, si fuera el radio 1, si fuera el si fuera el radio de la circunferencia igual a 1, sería una circunferencia unitaria. Por lo tanto, x es igual a coseno de teta, y es igual a seno de teta. Por lo tanto, el punto sería coseno de teta, seno de teta. Ahora, nos piden que hallemos, que demostremos que esta x, o sea, el punto en x donde siempre va a coincidir, donde siempre va a haber un punto de la curva de la involuta en x, siempre se va a poder hallar con esta expresión paramétrica. Igual su correspondiente coordenada en y se tiene que hallar siempre con esta ecuación paramétrica. Nos piden que demostremos esta afirmación. ¿Cómo la demostramos? Hay que recordar que esta cuerda TP estaba enrollada en este círculo. Este es el origen, o sea, el centro de la circunferencia, y este es el punto R, 0 en ecuaciones en coordenadas polares. R, la distancia del radio de la circunferencia, y 0 por el ángulo, 0 porque en este caso no había ningún tipo de ángulo aquí. Por tanto, cuando se va desenrollando la cuerda, la longitud de esta cuerda siempre va a ser igual a la longitud de este sector circular. ¿Cómo hallamos la longitud de un sector circular? La longitud de un sector circular la hallamos con esta ecuación. Tenemos una circunferencia, tenemos el origen de una abertura en la circunferencia, suponiendo que este sea el eje X. El radio, el ángulo y pues la longitud de de este arco. Se halla multiplicando el ángulo de apertura, que siempre es contrario a las manecillas del reloj, por el radio de dicha circunferencia. El ángulo es variable, el radio siempre es constante. Entonces, de esta forma se halla esta sección circular. Igual aquí, podemos hallar una relación entre este sector circular y el tramo de cuerda que se ha desenrollado porque son iguales. O sea, podemos llamar a este punto U y podemos decir que la recta TP es igual al arco TU, que es igual a teta por R.
Ahora sabemos que la longitud de esta cuerda mide θ por r. De igual forma, podemos, podemos entrar a ver cómo se puede hallar un punto en el plano cartesiano. Un punto en el plano cartesiano se halla de la siguiente forma. Se halla con una distancia desde el origen hasta el eje X, que este eje X actúa como una recta. Un plano cartesiano son simplemente dos rectas perpendiculares, una sobre la otra, creando un plano. Entonces, para hallar cualquier punto en ese plano, hay que hallar la distancia entre X, entre el origen de ambos planos, siempre queda en el punto donde se corta, y el punto sobre la sombra del punto sobre cada plano. En este caso, la sombra sobre X sería la distancia entre el punto, entre el origen y la sombra de este punto. Una distancia en matemáticas se halla con el valor absoluto. ¿Por qué? Porque el valor absoluto nos representa la distancia entre un punto y entre dos puntos en un plano se halla con el valor absoluto, suponiendo que este punto sea el x sub 2 y este sea el x sub 1, la distancia se halla siempre x sub 2 menos x sub 1, valor absoluto, porque las distancias nunca son negativas. Así se encuentren en el plano, en los ejes negativos, la distancia siempre es positiva entre dos puntos. De tal forma que se usa valor absoluto por este motivo. Entonces, sabiendo la distancia desde el origen hasta el punto X, que sea la sombra del punto P, y sabiendo la distancia desde el origen hasta la sombra del punto P en el eje Y, podemos saber dónde está localizado este punto. De ahí sus coordenadas X, Y. X primero porque X siempre es el eje independiente, Y siempre es el eje dependiente. Entonces, la distancia es... Entonces, siempre se mide... Entonces siempre se denomina X2 el punto final, Y2 el punto final, X1 el punto inicial, Y1 el punto inicial, desde donde se parte. Este orden siempre va a estar en todos los planos cartesianos. Nunca vamos a tener un X1 antes que un X2. Y siempre se halla en dirección creciente con respecto a un plano, a una recta del plano. De esta forma nos podemos dar cuenta que el punto P siempre, en este caso, es mayor al punto U. O sea, está más adelante, por lo tanto, el punto P es más grande que su correspondiente punto U. Y el punto P está por debajo del correspondiente punto T. Entonces, ahora necesitamos hallar las coordenadas en X y en Y del punto P. Para esto, sabemos que el punto T
está ubicado a una distancia x desde el origen. Esta distancia se puede hallar de la siguiente manera, usando la identidad trigonométrica del coseno. Coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Por qué cateto adyacente? ¿Por qué hipotenusa? ¿Por qué? Porque esto forma un ángulo, un triángulo recto. Estos tres puntos forman un triángulo recto. Ahora, la hipotenusa siempre es constante en una circunferencia. ¿Por qué? Porque la hipotenusa está representada por el radio. Entonces, para hallar la distancia o la longitud del cateto adyacente, despejamos esta ecuación y nos queda cateto adyacente es igual a coseno de θ por h, que es lo mismo decir coseno de θ por r, que es la sombra del punto T en X. Ahora, necesitamos hallar la distancia desde el origen hasta la sombra del punto T en Y. Como es un triángulo rectángulo, entonces usamos la identidad del seno. Seno de θ es igual a cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo, sobre la hipotenusa, que es lo mismo que en la identidad coseno, porque la hipotenusa es R. R es el radio de la circunferencia. Entonces despejamos, necesitamos hallar la longitud del cateto opuesto, entonces tenemos que cateto opuesto es igual a seno de θ por h, que es lo mismo a decir seno de θ por r, que es la distancia desde el origen hasta y del punto. Entonces, representando estos dos puntos en un plano cartesiano, hallamos el punto T, X, Y, que siempre va a pertenecer a una circunferencia. Ahora, sabiendo esto, procedemos a determinar la distancia del punto P. Resulta que el punto P tiene unas coordenadas X, Y que no conocemos, pero sí conocemos el plano cartesiano. Sabemos que el punto P tiene una sombra en X y tiene una sombra en Y, que podemos denominar, que podemos hallar de la siguiente manera. Aquí tenemos una representación de la misma imagen y aquí vamos a hablar de ángulos semejantes. En este caso tenemos aquí la sombra del punto P, que llamaremos X2, y la sombra del punto P en Y, que llamaremos Y1. La sombra del punto T en X, que llamaremos X1, y la sombra del punto T en Y, que llamaremos Y2. Ahora, aquí se nos formó un ángulo de 90 grados y un triángulo con hipotenusa igual a la recta TP. Ya sabemos que la distancia desde el origen hasta X1 es igual a coseno de θ por R. Y la distancia desde el origen hasta Y2
es igual a seno de teta por r. Ahora, para hallar el punto P, necesitamos conocer la distancia desde el origen hasta x2, o en su defecto, la distancia desde x1 hasta x2. En este caso, esta distancia será la distancia que mide este cateto de este ángulo, de este triángulo que se forma en esta parte. Y la distancia desde el origen hasta y1 es la distancia desde el origen hasta y2 menos la distancia desde el origen hasta y1. ¿Por qué? Porque hay que restarla porque y1 está debajo de y2. Entonces, para hallar estas distancias podemos usar la semejanza de ángulos, de triángulos, mejor dicho. Vemos que el ángulo desde el eje R, desde el eje X hasta el punto donde inicia, hasta el punto T, es de 60 grados. Entonces, al ser perpendicular esta recta con la recta del ángulo, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y podemos suponer que si volteamos la imagen así, vemos este triángulo que se forma con la sombra del punto P en Y y con la sombra del punto T en Y. Si prolongamos esta sombra hasta el infinito, vemos que hay una recta. Al ser un ángulo recto, porque es perpendicular la sombra del punto P en Y con la sombra del punto T en X, son perpendiculares. Entonces, si nos centramos en esta línea imaginaria hasta el infinito, o sea, en la sombra del punto T en Y, podemos y prolongamos la recta, la tangente a la circunferencia hasta el infinito, podemos ver que el ángulo que se forma entre la recta que forma la sombra del punto T en X con la tangente es igual a 60 grados. Es igual a 60 grados. Como se puede ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Centrado en el origen, en el punto T, sobre la sombra de X, al lado de la recta que forma la sombra de P en Y, es igual al ángulo que se forma entre la recta X y el radio R. Este ángulo también mide 60 grados. Este triángulo es el mismo triángulo inicial, pero rotado 90 grados. O sea, acostado y trasladado una elevación XY en el eje, en el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, como x2 está, como ya conocemos la distancia, aquí tenemos una representación de la misma imagen
y aquí vamos a hablar de ángulos semejantes. En este caso tenemos aquí la sombra del punto P, que llamaremos X2, y la sombra del punto P en Y, que llamaremos Y1. La sombra del punto P en X, que llamaremos X1, y la sombra del punto T en Y, que llamaremos Y2. Ahora, aquí se me formó un ángulo de 90 grados y un triángulo con hipotenusa igual a la recta TP. Ya sabemos que la distancia desde el origen hasta X1 es igual a coseno de teta por R. Y la distancia desde el origen hasta Y2 es igual a seno de teta por R. Ahora, para hallar el punto P, necesitamos conocer la distancia desde el origen hasta X2, o en su defecto, la distancia desde X1 hasta X2. En este caso, esta distancia será la distancia que mide este cateto de este ángulo, de este triángulo que se forma en esta parte. Y la distancia desde el origen hasta Y1 es la distancia desde el origen hasta Y2 menos la distancia desde el origen hasta Y1. ¿Por qué? Porque hay que restarla porque Y1 está debajo de Y2. Entonces, para hallar estas distancias, podemos usar la semejanza de ángulos, de triángulos, mejor dicho. Vemos que el ángulo desde el eje R, desde el eje X hasta el punto donde inicia hasta el punto T es de 60 grados. Entonces, al ser perpendicular esta recta con la recta del ángulo, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y podemos suponer que si volteamos la imagen así, vemos este triángulo que se forma con la sombra del punto P en Y y con la sombra del punto T en Y. Si prolongamos esta sombra hasta el infinito, vemos que hay una recta. Al ser un ángulo recto, porque es perpendicular la sombra del punto P en Y con la sombra del punto T en X, son perpendiculares. Entonces, si nos centramos en esta línea imaginaria hasta el infinito, o sea, en la sombra del punto T en Y, podemos y prolongamos la recta, la tangente a la circunferencia hasta el infinito, podemos ver que el ángulo que se forma entre la recta que forma la sombra del punto T en X con la tangente es igual a 60 grados. Es igual a 60 grados. Como se puede ver.
10, 20, 30, 40, 50, 60. Centrado en el origen, en el punto T, sobre la sombra de X, al lado de la recta que forma la sombra de P en Y, es igual al ángulo que se forma entre la recta X y el radio R. Este ángulo también mide 60 grados. Este triángulo es el mismo triángulo inicial, pero rotado 90 grados, o sea, acostado y trasladado una elevación XY en el eje, en el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, como X2 está, como ya conocemos la distancia, entonces ya conocemos la distancia desde el punto X0, desde el origen hasta X1. La distancia desde el X1 hasta X2 sería el cateto opuesto al ángulo. Sabemos que la longitud del arco y la recta TP son la misma, entonces sabemos que TP es igual a θ por R. Entonces usamos y que este ángulo es igual a θ. Entonces usamos la expresión para hallar la distancia del cateto opuesto, que es seno de θ es igual a cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es θ por R. Y para hallar la distancia de este cateto de Y1 hasta Y2 es la longitud del cateto adyacente al ángulo. Entonces usamos el coseno. Coseno de θ es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es θ por R, que es la longitud de TP. Ahora, como conocemos la distancia desde el origen hasta X2 hasta X1, que es igual, la distancia en X es igual a coseno de θ por R, hay que sumarle la longitud desde X1 hasta X2, que es igual a la expresión que tenemos aquí despejando cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a seno de θ por R. Entonces se la sumamos. Seno de θ por R. Y para hallar Y, sabemos la distancia desde el origen hasta Y2, que es seno de θ por R. Y a eso le restamos la distancia desde Y1 hasta Y2, que es la longitud del cateto adyacente, que la hallamos despejando esta fórmula. Cateto adyacente es igual a coseno de θ por R, que sería menos coseno de θ por R. De esta forma hallamos que la expresión para hallar la longitud en X y en Y, la coordenada X y Y del punto P, equivalen a las coordenadas paramétricas dadas en el ejercicio. Sería aquí X, lo factorizamos el R, lo sacamos y nos queda R por coseno de θ más seno de θ por θ
Y en y también factorizamos, que sería y es igual a... Factorizamos r y nos queda seno de teta menos coseno de teta por teta. Este teta lo podemos pasar, este teta es